Hola amigos, continuamos con la segunda parte de nuestro tema de los tipos de datos que podemos manejar en Excel. Hemos visto los 4 tipos de datos que podemos observar en este momento en el video. Continuamos con el formato tipo fecha corta. Entonces voy a escribir acá una fecha cualquiera. Vamos a escribir 26 de octubre de 2019. Fíjense que en el momento el tipo de datos que maneja la celda es un tipo de datos general. Después de que yo le dé Enter y me ubique nuevamente en el campo, en la celda, el tipo de datos automáticamente cambió, porque Excel de forma automática detecta el formato de la información que le estamos ingresando allí. Entonces él automáticamente lo transforma a fecha. Este tipo de datos, fecha, lo podemos cambiar haciendo clic acá, como vimos en el video de nuestra primera parte, para abrir la ventana del formato de celdas. Entonces, abramos acá el formato de celdas y acá podemos ver las diferentes formas de representar una fecha, ¿sí? Si nosotros hacemos clic acá y le damos a aceptar, podemos observar que aquí, ampliando la celda un poco, podemos ver el formato de fecha que nos ha colocado Excel de forma personalizada o en otra representación de la misma fecha. Volvamos a nuestro formato anterior. Voy a hacer clic otra vez acá y ahí lo podemos observar. Cerremos acá un poco nuevamente. Es clave indicar lo siguiente. Resulta que las fechas internamente son números. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros escribimos una fecha, realmente Excel internamente trabaja el dato como un dato numérico cuyo valor comienza el 1 de enero del año 1900. Expliquemos esto dando un ejemplo. Ingresemos acá el número 1. El formato en este momento es un formato tipo general. Coloquemos 1. Como formato general, lógicamente aparece el número 1. Miremos qué pasa cuando yo a este tipo de datos lo coloco en fecha corta. Observemos que Excel automáticamente cambió el número 1 por una fecha, 1 de enero de 1900. Observemos lo siguiente, coloquemos aquí el número 10 y volvamos a hacer lo mismo que hicimos ahora. Vamos a colocarlo en tipo fecha corta. Miremos que ya nos colocó el 10 de enero de 1900. ¿Qué quiere decir eso? Los tipos de datos fecha en Excel realmente son números que comienzan desde el 1 de enero del año 1900. Si yo, por ejemplo, quiero transformar o mirar cuál es el valor numérico de esta fecha que acabé de colocar acá, simplemente vengo acá y le digo formato número y él me indica la cantidad de días que han transcurrido desde el 1 de enero de 1900 hasta el 26 de octubre del año 2019, que era la fecha que había allí. Entonces, Excel, ¿por qué trabaja de esa forma? Porque resulta que las fechas nos sirven muchas veces para hacer cálculos y esos cálculos lógicamente se van a reportar como una fecha donde internamente se maneja un número o como un valor numérico. Volvamos al formato tipo fecha corta. Supongamos que yo quisiera saber la diferencia en días de una fecha con respecto a la otra. Entonces hagamos lo siguiente. Voy a colocar acá 1 de octubre del año 2019. Un formato tipo fecha. Y vamos a colocar acá 31 de octubre del año 2019. Otro formato tipo fecha. Sin embargo, como son números realmente que Excel los maneja de forma interna, yo puedo hacer operaciones matemáticas con esas fechas.
Miremoslo de qué forma. Yo puedo decirle, venga, yo quiero saber la diferencia de esta fecha con respecto a esta fecha. ¿Sí? Si yo ejecuto esto, miremos que la diferencia que él me da es el número 30. Y ese número de 30 tiene un formato general. ¿Sí? Entonces, ese número 30 que me indica la diferencia entre días que hay desde el 31 de octubre hasta el 1 de octubre. Entonces, en resumen, cuando yo manejo tipos de datos, fecha, realmente lo que estoy manejando son números, pero de forma interna, para poder hacer cálculos. Cuando las fechas yo las manejo para indicar una fecha de nacimiento y no tengo, o otra fecha cualquiera, y no tengo que hacer cálculos con ellos, pues simplemente yo indico la fecha y visualmente puedo verla para significar cualquier dato que esté manejando. Pero cuando voy a hacer cálculos, yo ya sé o ya debo saber en este momento que realmente son números los que yo estoy trabajando allí. Entonces esperemos que eso quede claro para poder manejar de una forma correcta los cálculos con las fechas cuando ello lo amerite. Hay otro tipo de datos que son las fechas largas. Fecha larga. Simplemente es una variante de la fecha que yo he colocado aquí. Entonces yo coloco 26/10 del 2019 y automáticamente aparece como fecha, pero yo puedo decirle que me lo indique como fecha larga. Cuando aparecen estos símbolos, quiere decir que la celda no alcanza a mostrar todo el tamaño, toda la cantidad de caracteres que tiene el dato. Por lo tanto, yo vengo acá y con clic sostenido abro la celda, la puedo abrir más hasta que se vea el número. Esto de los estilos y configuración de celdas, de filas y columnas lo vamos a ver en un video posterior. Acá puedo ver entonces la fecha en formato fecha larga. Simplemente es para que dependiendo de las necesidades que tengamos, pues podamos ver la fecha en un formato u otro. Bueno, hay otro tipo de datos que es el formato hora. ¿Sí? Simplemente es un formato por medio del cual yo puedo asegurarme de que lo que yo escriba allí tenga el formato de tipo hora. Entonces, observemos lo siguiente. Yo digito en este campo que está en tipo general, digito 1000. Y voy a colocarlo como tipo de dato hora. Miremos que la I, ese número 1000, al indicarle que es un formato tipo hora, él como que no me lo reconoce de una forma adecuada. Si yo escribo, por ejemplo, el 20.000, él me retorna o me muestra en esa celda con tipo de dato hora, me trata de decir, veas que aquí usted debe colocar una hora. Y los parámetros para usted colocar una hora, tiene que separar horas, minutos y segundos. Entonces, si nosotros colocamos las 10:50, miremos que él ahí sí me respeta el número porque está acorde a la convención o al formato que tiene la celda en ese momento. Cuando tenemos un formato tipo hora, pues lógicamente podemos venir acá, como lo hemos hecho anteriormente, y acá podemos especificar cuál es el formato tipo hora que queremos. Si queremos que nos muestre antes del mediodía, posterior, o sea, en formato AM, PM, en formato 24 horas, ¿sí? Lo podemos establecer en esta parte. ¿Sí? Si lo colocamos acá, pues ya el formato que él me va a manejar es a 24 horas. Es decir, podemos colocar aquí las 23:50. Y él ahí me va a formar un formato tipo hora a 24 horas el día. Bueno, seguimos con otro tipo de dato que es el tipo de dato porcentaje. Este tipo de datos sirve para hacer representaciones cuando estamos trabajando por proporciones o porcentajes. Y la celda se multiplica por 100. O sea que no hay necesidad de automáticamente el número que tengamos allí se multiplica por 100. Coloquemos un ejemplo. Miremos por ejemplo el número 1000. El número 1000 yo lo digito allí y especifico que quiero mostrarlo como porcentaje.
Miremos que él, cuando especificamos ese tipo de datos porcentaje, ese número 1000 me lo multiplicó por 100, ¿sí? Mostrando un 100.000%. Entonces, la forma adecuada de manejar una celda tipo porcentaje es cuando nosotros tenemos operaciones o divisiones para especificar proporciones, ¿sí? Entonces, si por ejemplo tenemos una proporción de la siguiente forma, digamos 50 dividido 80, por poner cualquier ejemplo numérico, y damos Enter, esa cifra en porcentaje corresponde al 62.50 de la proporción o lo que yo esté manejando queriendo expresar como un porcentaje dentro de mi ejercicio. Entonces, cuando queremos manejar celdas como porcentaje, la idea es que automáticamente el valor se multiplica por 100. No hay necesidad de hacer la conversión para mostrarlo como porcentaje. Luego hay otro tipo de dato que es el tipo de dato fracción. Estas fracciones, generalmente, la verdad, siendo muy sinceros, no las he utilizado mucho, pero sirven para especificar o mostrar números fraccionarios de la parte decimal. Entonces, si nosotros tenemos acá, vamos a trabajar siempre con el número 1000, volvemos a nuestra celda y colocamos tipo de dato fracción. Allí, como la parte decimal no tiene un valor diferente de 0, pues la fracción que va a representar Excel está en blanco, o sea, no muestra nada. Diferente a si nosotros, por ejemplo, colocamos 10.53. ¿Sí? Si es un tipo de dato fracción, miremos cómo el 1,5, que es 0.5, está representado allí como una fracción. Si nosotros modificamos este punto 53 por punto 35, me va a mostrar también la fracción correspondiente a esa parte decimal. Entonces, estos tipos de datos fracción sirven para representar como un fraccionario la parte decimal de un número. Luego hay otro tipo de datos que es la notación científica. Cuando hablamos de notación científica en Excel, hablamos de que el número que coloquemos allí se va a representar como una potencia, como una especie de potencia, un número elevado a una potencia. Entonces miremos, supongamos el 1000 nuevamente, nos casamos con el 1000 y yo quiero mostrar esto en forma científica. ¿Sí? Entonces miremos que allí me muestra 1 exponente a la más 3. Ese e o exponente a la más 3 quiere decir que es el 1 multiplicado por 10 elevado a la 3. 10 elevado a la 3 es el número 1000. Miremos que si yo coloco aquí un 2000, 2500 pongámosle, en representación científica es igual a lo siguiente, a 2.5 multiplicado por 10 por 10 por 10. 10 multiplicado 3 veces por sí mismo es 10 a la 3. Y eso me da el número 2500. Entonces, muchas veces la notación científica se utiliza para representar expresiones grandes, ¿sí? O de acuerdo a lo que uno esté manejando en Excel según sus requerimientos. Es otro tipo de dato que nos permite visualizar los números de una forma diferente. Por último, tenemos quizás el tipo de datos o uno de los tipos de datos más utilizados en Excel, y es el tipo de dato texto. Entonces, en el tipo de dato texto, yo puedo escribir cualquier palabra. Juan, Pedro, Manuel, ¿sí? Ese tipo de dato texto en Excel es muy utilizado cuando se trabajan diferentes tipos de listados y cuando se requiere transmitir un mensaje o escribir un mensaje dentro de la celda. Generalmente los tipos de dato texto no incluyen o no, con ellos no vamos a hacer cálculos, más sí van a ser parte de nuestras fórmulas que más adelante veremos. Entonces, los tipos de dato texto son muy utilizados, pero con ellos no vamos a realizar cálculos.
Lo vamos a tener en cuenta en las fórmulas, pero cálculos no vamos a realizar con ellos. Como aclaración final, yo podría tener lo siguiente. Podría tener mi número 1000 y también configurarlo como un tipo de dato texto. Sin embargo, tenemos que observar o tener en cuenta que cuando vayamos a hacer cálculos, no debemos hacerlos con valores en celdas tipo texto. Eso sería un error o puede originar errores en nuestras fórmulas de Excel. Para que tengamos en cuenta, por favor, esa observación. Bueno amigos, hasta acá llega este video. Es muy importante que sepamos manejar los tipos de datos en Excel para que no tengamos problemas cuando comencemos a construir nuestras fórmulas. Quedamos pendientes y hasta el próximo video.